Cinéfilos, bienvenidos a este podcast súper especial de Hablando de Cinecon, en donde nos vamos a adentrar al universo de Soy Frankelda, la primera película animada en stop motion en México, de la mano de sus directores Bono y Roy Ambrís. Ellos nos platican cómo es que el director Guillermo del Toro se convirtió en uno de los principales mentores para realizar esta película, el enorme apoyo que han encontrado en él, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Como también ha sido bien complicado poder encontrar financiamiento para una película de este estilo, los diferentes retos, obstáculos con los que se han enfrentado, pero más importante, el por qué este es el proyecto más importante de sus vidas y cómo es que va a ser revolucionario al marcar un antes y un después en la historia del cine en México y posiblemente en Latinoamérica. Así que pónganse muy cómodos, espero que disfruten muchísimo de esta plática. Hablemos de cine con Roy y Bono Ambrís de Cinema Fantasma. Oigan, qué lujo estar con ustedes, de verdad. Sé que los conozco hace muchos años, pero mi admiración por ustedes crece cada día más. Gracias por permitirnos grabar en este taller tan maravilloso. Es muy impresionante. O sea, yo creo que las cámaras no le pueden hacer justicia a lo que se siente estar en persona frente a estas maquetas, a los personajes. Seguramente ustedes ya se acostumbraron, Bono y Roy, bienvenidos a Hablando de Cinecon. Seguramente ya se acostumbraron a estarlos viendo, pero o no sé si hay algo que todavía cuando llegan a trabajar les sorprenda de decir, wow, sí nos quedó muy impresionante esto. O sea, Roy llega bailando tap, ve las marionetas. Hablo con cada uno, son mis amigos. Ay, sí. Se toma el café viendo amigos. las marionetas y dice, qué bien están. O sea, él sí es como si todos los días llegara así desde cero. Con una palmadita, sí. Casi, O sea, casi. eso implica que tú no. No, yo llego así. Ha sido chistoso, pero nuestras personalidades a lo largo de la película, como él empezó a ser súper pesimista y pesado, Ajá. yo me volví a ser optimista y alegre, y entonces estamos en un punto en donde está muy exageradas nuestras personalidades Qué en estos chistoso. momentos. Sí. Pero, por ejemplo, ayer que tuve una junta con que no pudo ir él, Ujú. fue muy chistoso porque yo empecé a hacer muchas preguntas como negativas y así. Y hasta los de Cinépolis Distribución me dijeron, ahora como que vienes muy Arturo tú. Le digo, no, es que como no está él, tengo que ser los dos en una persona. Qué chistoso, pero sientes que era, o sea, era al revés antes, que tú eras más optimista. Yo siento que sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Pero la vida se encargó de enseñarme eso muchas lecciones. Se metieron en Y a la mí boca también. del lobo, ¿no? Como les decía. Sí. Digo, va a ser esta plática todo un proceso de entender desde el origen un poquito de su pasión por el stop motion hasta llegar a lo que sus expectativas con la nueva película de Soy Frankelda. Pero, como les dije ahorita que hicimos un recorrido precioso por acá, espero que... En su cuenta de Cinema Fantasma hay detrás de escena, ¿cierto? En la cuenta de Sí, YouTube, algunas que la gente cositas. pueda ver un poquito. Y vamos a ir subiendo Sí. poco a poco. Y están ahorita, bueno, no sé si todavía mientras estamos grabando este podcast, pero hubo o hay una exposición en la Cineteca que la gente puede ver también para que vayan y puedan dimensionar. Pero les comentaba, mientras estábamos haciendo un breve recorrido, que se metieron en la boca del lobo con el stop motion. ¿Por qué el stop motion? O sea, porque es interesante, fíjense, porque va a haber muchas personas, incluida yo, que los mencionen como un par de artistas muy visionarios y revolucionarios, pero al mismo tiempo la técnica que están usando es una técnica clásica, nostálgica de antaño. Sí. Entonces me encantaría saber cómo llega ese punto de esa fusión de ser un par de jóvenes súper creativos, de estar viendo hacia el futuro, hacia lo que se puede revolucionar con este proyecto, pero anclados en una técnica pues casi que ancestral, ¿no? Y que requiere un nivel de estar manipulando físicamente, o sea, estratosférico. ¿Por qué? ¿Por qué stop motion? Why stop motion? Why stop motion? Why this film? Yo creo que, o sea, los dos estudiamos cine, Ujú. live action. Pero siempre nos había encantado este tipo de películas. Nos encanta coleccionar juguetes. Personalmente a mí me fascina. Y hicimos nuestro primer corto revoltoso y nos enamoramos porque junta todas las artes. O sea, tienes escultura, tienes pintura, fotografía, pues toda la parte de cine, pero del cine real, o sea, de agarrar una lámpara y un set y iluminarlo. Aunque no te puedes parar en el set, sí los puedes ver, sí puedes estar ahí. Y nunca nos ha gustado mucho la tecnología. Ok, ¿en qué sentido? ¿Como en el cine tal cual? ¿O en Sí, la o vida en sea, general? como que en el cine yo siento que hay dos perfiles, ¿no? Uno que es el de los softwares, que hay personas que se clavan y les encantan y se enamoran de utilizarlo y así. Y va de la mano con mucho conocimiento técnico de
cámaras, lentes, tripiés, sistemas de Formatos. almacenamiento. Ajá. Y la otra parte de llegar a un set y verlo y como que la parte más artística, los dos son artísticos, los dos son técnicos, pero esa parte de software no nos interesa nada. Entonces hacer animación, si haces animación 3D, son muchos procesos atrás de la computadora Ujú. y para que se vea bien son capas y capas de tiempo y de dinero para poder hacer que se vea algo ya final. Y también somos muy desesperados. En cambio, Ok. al tener los sets, al tener las marionetas, lo Desesperados no pones. creo que sean. Es Yo creo que son bastante pacientes para... no sabría cómo definirlo. ¿Tú qué dices? Es una mezcla muy extraña. Ok. Entre paciencia para ciertas cosas, pero una voluntad o desesperación de que sucedan las cosas. Claro, o sea, no nos gusta. Tenemos la paciencia para lograr hacer el proyecto, Ujú. pero no la paciencia para esperar que algo se vea bien. O sea, como que no nos Mm, podemos imaginar un cuadro cómo se va a ver hasta el final. ok. Lo tenemos que ver ya y ver si está funcionando. Y eso es algo que te da el stop motion. Y otra cosa que te da el stop motion es que es tan lento que te permite reaccionar y ir modificando. O sea, el guión se siguió modificando hasta la semana pasada, ¿no? Ok. Entonces, literalmente, en ese nuevo corte, la última toma no era la última toma. O sea, iba a ir a la mitad de la película. Pero quedó tan bonita que la misma toma nos pidió concluir con esa toma. Entonces, no sé, el stop motion te permite eso, te permite ir reaccionando, viendo, trabajando, evolucionando. Y pues ya estamos muy enamorados de la técnica. Ok. Y con Jabalito, que fue el primer cortometraje stop motion, a la torre, o sea, ¿cuál dirían ustedes que fue uno de los pilares de aprendizaje que tuvieron con Jabalito? Que en el arranque de Frankelda, digo, igual eso evolucionó, ¿no? Pero en el arranque de Frankelda, la serie incluso, le sirvió mucho como para poder arrancar ese motor de la serie. Claro. Sí. Jabalito es el personaje, el corto se acabó llamando Revoltoso. Ujú. Digamos que se aprendió muchísimo de ahí. Por ejemplo, de ahí sacamos, o sea, para el personaje de Jabalito tenía caras intercambiables y ese sistema Ajá. nos encantó. Había otros personajes, como el fotógrafo y el hacendado y el principal revolucionario que se llamaba Rebolledo, que hablaba con mecanismo, o sea, abrir y cerrar la boca. Ok. Pero ese mecanismo ya no nos encantó. Entonces, ese mecanismo lo usan muy pocas marionetas de esta película. Casi todos cambian de cara, lo cual lo hace muy cartoonish. También otra cosa que creo que sirvió mucho es que ahí no usamos ni una pantalla verde. Entonces como que nos obligó a aprender a hacer sets, perspectivas forzadas, nos obligó a iluminar como estas escenografías bastante grandes, nos obligó a pensar en que, ay, bueno, chance en primer plano si ponemos una maceta con una suculenta, fuera de foco se ve bien. Entonces, sí, Lo dijo. entonces como que todo el tiempo estamos haciendo eso, o sea, como sí fue nuestra gran maestría, o sea, es como haber estudiado una maestría, haber hecho Revoltoso. Ok. Oigan, y digo, está muy claro aquí, las personas que no estén familiarizadas con el trabajo de este par de genios, voy a decir yo, porque sí son genios, la verdad. Para mí sí, no importa que ustedes no quieran, No. para mí ustedes son genios. ¿Por qué los monstruos? ¿Por qué los fantasmas? ¿Por qué así como les enamora el stop motion, como esta técnica en la que sienten que ustedes pueden tener cierto control, pero a la vez experimentar? ¿Cuál es la necesidad de dedicar ahora sí que años de vida a involucrar a todo un equipo, meter un montón de dinero con historias particularmente que tengan que ver con pesadillas, que tengan que ver con monstruos, con fantasmas? ¿Qué es lo que les mueve o que sienten que hay en los monstruos que para ustedes puede ser un reflejo como de, pues, del alma humana un poco, ¿no? Sí, yo creo que empezó desde niños. Nos encantaban estos seres que veíamos en producciones como de Jim Henson. Ajá. Los juguetes, coleccionábamos los Mighty Max, que ¿Cuáles son los Mighty eran como Max? los Polly Pockets, pero para niños. Traía un niñito Ajá. en una cajita que era un monstruo. Y la abrías y era el mundo de ese monstruo. Wow. Y tenía aventuras. Y entonces había diferentes mundos de monstruos con su Mighty Max, ¿no? Chiquito. O sea, la mazmorra, el castillo, El hombre lobo. el laboratorio del doctor loco, o sea, Ah. Entonces, siempre El otro los... doctor loco. Sí, Las Polly Pockets de era la como el casa, doctor... Sí, la exacto. tiendita de que... Sí. Sí. Qué padres. Entonces, pues,
no sé, nos encantaban este tipo de criaturas. Siempre las películas, entre más monstruos hubieran, nos fascinaban. Y más cuando eran animatronics o físicos, ¿no? También nuestro amor hacia el cine yo creo que empieza más con el extraño mundo de Jack o viendo los making ofs de películas de cómo los hacían de forma física. Yo creo que eso derivó un poco al stop motion. Pero ya también creciendo nos damos cuenta que los monstruos han tenido un rol importantísimo en el desarrollo humano, porque todas las mitologías, todos los mitos utilizan a los monstruos para hablar de naturalezas humanas, desde religiones antiguas y filosofías como las de Egipto hasta la filosofía griega. El cíclope representa algo, la gorgona representa algo. Entonces, esa fascinación de a través de criaturas y bestias, como tú decías, vernos reflejados, yo creo que es lo más poético que existe. Creo que a los dos en general no nos gusta la realidad en la que vivimos y nos gusta vivir en mundos de fantasía. O sea, nos encanta más vivir que nuestra imaginación esté en la Tierra Media o en Hogwarts, que esté en el periférico a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, de eso trata la película. Es una escritora que viaja a su mundo de fantasía a enfrentarse a sus propios monstruos. Entonces, digo, ahorita que mencionas que no, a ambos no les gusta tanto la realidad en la que habitan, ¿qué tanto sienten que este impulso o el seguir formando o creando estos universos es en parte porque ustedes no quieren soltar el habitar esos universos? Es decir, si dejan de hacer estos proyectos, si dejan el stop motion, si dejan de crear estos mundos, se abre como que una puerta a otra realidad, ¿no? ¿Qué tanto creen que es esta parte también personal, decir es que yo no quiero salirme del universo que construimos para nosotros mismos? Sí, es muy cierto, o sea, es algo en lo que yo pienso mucho, muy seguido. Por ejemplo, Tolkien decía, él se ofendía de que lo llamaran un escapista, o sea, como si la fantasía fuera un arte menor, porque es un arte escapista. Y Tolkien decía, justamente lo que hacemos, los que escribimos fantasía, es facilitar el escapismo, pero como si fueran prisioneros de guerra que estamos salvando de un campo de concentración. O sea, eso es lo que le estamos haciendo a los lectores, les estamos ayudando a que se liberen. Y yo creo que es algo similar, o sea, estos mundos nos permiten despreocuparnos de la vida cotidiana, para la que Roy y yo somos malísimos, pero en serio Muy malísimos. malos. ¿Pero por qué? O sea, yo soy ¿En qué sentido? yo soy el perdedor número uno de llaves, de boletos de estacionamiento, de lentes, de relojes. Cada vez que tengo que pagar, por ejemplo, la luz a Y yo volteo a tiempo, ver a alguien que se me no va, el gas. La otra vez, Ana, mi esposa, que es la directora de arte, me puso a limpiar una lechuga y se me hizo muy fácil nada más agarrarla completa y meterla en una cubeta. Y yo dije, y lo vi, digo, ¿qué? Así no se tiene que. Entonces, somos inútiles. De en que general. puedo hacer esto, Sí. pero no se limpió una lechuga. Así es, Claro que sí. así es. Y sí, mi más grande miedo es que se pierda. O sea, el mundo que hemos hecho en Cinema Fantasma, o sea, el mismo estudio en sí, constantemente se está derrumbando. Y mi miedo más grande es que no funcione y que tenga que dedicarme a otra cosa. Y un poco de ahí Erneval con su preocupación de salvar su mundo. O sea, Erneval salvando su mundo, somos Arturo y yo salvando Cinema Fantasma. Wow. Sí que me comentaste, digo, voy a ir un poquito a la premisa ya de la película, pero ya tuve la oportunidad de verla. Tengo muchas cosas maravillosas que decir. Pero me decías que era una película muy catártica. Entonces, nosotros ya conocíamos al personaje, y un poco los escenarios también por la serie de Sustos Ocultos de Frankelda. A ver, esta es una película, que hay que hacer un poquito la diferencia. Pero lo que me comentaba Roy es que para ustedes la película como tal fue un proceso súper catártico. Tiene que ver un poquito con eso que dices. O sea, ¿qué tanto cambió la construcción de la historia para la serie a la construcción de la historia para la película? ¿Fue un proceso completamente diferente o no necesariamente? Completamente, sobre todo porque el concepto de la serie es que los monstruos visitan a los niños. Sí. Entonces necesitábamos sets como una escuela, una casa, una cafetería. Todo era como en el mundo humano. Por lo tanto, la escala es más pequeña, es más normal. Pero ahora era el mundo de los sustos. Y queríamos que estos monstruos no vivieran en calabozos y en cuevas. Queríamos que hicieran catedrales góticas, que hicieran jardines que fueran rivales de Versalles. O sea, arquitectura como de, no sé, como de Gaudí en Barcelona. O sea, queríamos que se sintiera todo gigantesco.
Ok. Entonces, en ese momento fue cuando Roy y yo empezamos a perder el control. Él porque empezó a A decir, más, deschavetarnos. más, más. Y empezó a imaginar cosas enormes. Y era como, no, Roy, esto no se va a poder producir. Para de imaginar. Detente. Y aparte estaban haciendo mi primera hija. No. Y ya hubo un punto en donde los dos dijimos, ok, por el bien de esto, yo me desconecto. Ok. Y me Y cuando desaparecí volviste, Roy tantito. había así Sí, transformado. tal cual. Pues tú lo conoces, ya sabes cómo es. Sí. Pues sí, pero se tenía que hacer y al final, sí, esta película es muy personal, es muy catártica, como dices. O sea, Frankelda también es una escritora que en el contexto en el que vive no la dejan contar sus historias o cree que va a encontrar aliados y le meten el pie. Ujú. Y eso es algo con lo que nos hemos Súper enfrentado fuerte. estos 14 años. O sea, dedicarse a hacer stop motion ya por 14 años, tener nuestro propio estudio. O sea, nunca estudiamos, o sea, estudié cine y quería hacer mis historias. Nunca dije, quiero ser el emprendedor que tiene su propia empresa y sabe sobre el IMSS y Sí. todo esto. El IMSS. Sí, y pues eso, en el largo del camino ha sido muy pesado. Nos hemos topado con muchos productores que creíamos que nos iban a ayudar y en sus asesorías nos decían literalmente, deja de soñar con hacer películas. Estoy yo primero, llevamos haciendo esto. Si quieres, me puedes ayudar y luego lo O hacemos. sea, tal cual. Ahí nace Procustes. O sea, Procustes. Frankelda, la frustración de Frankelda de quererse dedicar al arte, no poder y por el quererse dedicar, meterse en problemas serios, es la historia de Arturo y mía. Wow. Y la historia de Erneval, un príncipe tratando de salvar su reino que se está destruyendo, también somos nosotros tratando de salvar el poder hacer stop motion diario. Ok, para dar un poquito de contexto a la gente que no ha visto la película específicamente, si tuvieran que explicarle esta película a un niño de 10 años, ¿cómo se le explicarían de qué trata? Esta película se trata de una autora mexicana que se llama Francisca, alias Franquela, que para salvar el balance entre la verdad y la ficción, se tiene que meter a sus propias historias, al universo que creó, donde hay todo tipo de personajes, monstruos, seres fantásticos, y todo esto es con la ayuda de Erneval, el príncipe de este reino. Genial. Y me encanta porque, bueno, tú has dicho que luego se subestima mucho a los niños, ¿no? O sea, como que, digo, nosotros también crecimos en una generación que todavía había estas animaciones como Bambi, pero ya eran viejas, de que Sí. se murió la mamá. Y luego en Disney nunca tienen un papá y así como medio traumático. Y ha ido evolucionando los problemas que se tocan, ¿no? Porque ya no responden tal vez a la guerra, al abandono, a la escasez, sino que responden a los problemas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Con Intensamente. Pero lo que me gusta que ustedes dicen es que apelan mucho al intelecto de los niños, en el sentido de, pues el niño sí va a entender esto, o sea, el niño tal vez dice, oh, esto está como que muy fuerte esta imagen, pero no lo vamos a decir, no, que no vea nada, sino que esta película sí los expone como a este universo, ¿no? Entonces, ¿cómo le fueron midiendo un poquito el agua a los camotes, no sé cómo se dice, para decir, aquí sí, esto podemos mostrarle a los niños, esto quizás sale de las rayas? ¿A cuál fue un poquito su termómetro del nivel de complejidad, de sustos, de temáticas que podían poner en la película? Para empezar, creo que no hubo una sola decisión que sintiéramos que se pasaba. Ok. Todo lo Bueno, sí se pusimos. considera sí. familiar para empezar, ¿no? La película. Sí. Que sí es Sí. una, o sea, para Es que se la sepa educacional. también que Y no nos dieron- es como Sí. Memorias de un caracol, que de pronto tiene un No, público sí. como más adulto. Esto es para toda la familia. Y nos dieron clasificación A, lo cual es buenísimo. Ah, Pues a fin de cuentas, lo que nos hemos dado cuenta, y se nota muchísimo, por ejemplo, con las películas de Miyazaki. O sea, creo que solo un erudito en Japón y un erudito en la historia de la animación nos podría decir que entendió absolutamente cada punto de una película de Miyazaki. Me atrevería a decir que lo hermoso de las películas de Ghibli es que no las descifras al 100. Entonces, como que hay cosas que se quedan en tu memoria, que poco a poco como que vas descifrando, que quizás cuando ves una película 5 o 6 veces entiendes más. Claro. Pero eso, o sea, nosotros cuando vivimos en Japón, no podíamos, o sea, obviamente dimensionábamos lo enorme que eran Ghibli y Miyazaki, pero encontrar una Ghibli Store y a 5 cuadras otra Ghibli Store y a 5 cuadras otra Ghibli Como Store, Oxxo. claro, y siempre llenas Mm. de niños. Ahí fue cuando dijimos, pues claro, chance el cine de Hollywood no se está dando cuenta de que los niños no tienen que entender todo al 100%.
Tienen que O sea, sentirlo, ¿no? se tiene que sentir, tiene que ser algo que sea agradable para ellos, algo que les intrigue, pero no hay razón para explicar todo. Entonces aquí no hubo ningún momento donde dijeran esto podría tal vez asustar mucho a un niño. O sea, no, nunca sí, solo fluyó. Es que yo creo que como niño te tienes que asustar. O sea, en México sobre todo los niños, o sea, cuando éramos niños, bueno, a nosotros nos pasaba, y yo creo que sigue pasando. O sea, en Halloween en el canal 5 ves Chucky Claro. o ves Freddy O sea, hace el Krueger. exorcista, la neta. Exacto, Sí. A los y la 10 ves a años. veces a escondidas. Ajá. Y en la noche tal vez tienes pesadillas y no duermes, pero a la vez te sientes valiente de que la viste. O que la viste con tu primo mayor Claro. o con tu papá. Y yo me acuerdo, o sea, eso siempre lo cuento, pero a los 8 años lo que más me marcó a mí fue ir a ver el musical del Fantasma de la Ópera, en donde hay drama, donde hay asesinatos, en donde hay pasión, en donde hay traición, hay efectos especiales, hay fuego, se te cae un candelabro en la cabeza, hay ópera. Y yo a los 8 años estaba obsesionado con eso y cuando me llevaban a conciertos de, no sé, de esos infantiles, me daba pena que mis papás creyeran que era lo que me gustaba. O sea, yo no quería sentirme el niño que le gustaba esos showcitos. Era el niño que estaba obsesionado con el Fantasma de la Ópera. Entonces, bajo esa premisa es que hicimos toda esta película. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de la recepción, por ejemplo, que haya tenido un niño sobre la serie? Digo, porque la película no la han tenido la oportunidad de ver, pero que hayan compartido tal vez una experiencia que les haya sorprendido. Por ejemplo, cuando me cayó el 20 fue la primera vez que nos llevaron a una convención a firmar autógrafos en Guadalajara. Así nos echamos como 4 horas de firmar autógrafos y la gente nos llevaba mucho fan art. Pero nunca se me va a olvidar que había unas niñas chiquitas como de 6 años que ya nos llevaron fan art y los papás decían, no, es que mis hijas son súper fans. La pintaron con acuarelas, ¿no? Le hicieron con acuarelas y ahí tenemos las pinturas. Y poco a poco así nos hemos dado cuenta o que conocemos a alguien y nos dice, ay, a mi sobrinita le encantan. Como que es algo que nos ha pasado mucho. En realidad creo que fue un poco trampa porque nosotros nunca pensamos a qué edad iba dirigida la serie ni en la película. Ok. Como que digamos que eso le toca ¿a quién le toca? ¿A Warner? ¿A Cinépolis? alguien le toca. Y nos han dado Todos notas y buenas y les hemos hecho caso ya para aterrizar algunas cosas, Sí. pero así ha sido muy orgánico. Ok, que está muy interesante, la verdad, o sea, que el proceso creativo de entrada no tuvo esa limitante como de medirse un poquito, ¿no? Decir esto sí, esto es muy sangriento, o esto está muy fuerte. Va a generar, yo creo que muchos recuerdos en los niños que vean la película. Yo creo que Es sí. difícil de olvidar, o sea, es imposible de olvidar. Yo creo que quien sea que vea Soy Frankelda, no se te puede olvidar la película por un montón de razones, en el mejor de los sentidos, por supuesto. Oigan, me voy a regresar un poquito, porque es bien interesante cómo... Voy a dividirlo en 3 actos o procesos, porque el primero creo que cuando van a iniciar es un poquito la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a empezar esto? ¿De quién nos vamos a afianzar? Luego está la presión de tener que avanzar, terminar, tener los procesos listos, y luego está la expectativa, que creo que es un poquito junto con pegado en lo que están ahorita, ¿no? Porque todavía hay procesos de postproducción. Si pudieran regresar ustedes a esa primera etapa, ¿qué consejo, qué chiste local interno, o ya así como para alivianar, darle un consuelo a su yo de hace cuánto empezó el proyecto? ¿3 años? Ya casi 4. Ya casi 4 4. años. ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían a ese Roy, ese Bono, a ese día 1 de Soy Frankelda? Yo me diría, aguántate, que viene salvaje. Ok. O sea, empezamos con mucha inocencia, creyendo que todo iba a salir bien. Y hemos llegado a la meta final, pero no todo ha salido bien. Ha sido más complicado que fácil. Ok. Ha sido muy bonito el proceso, pero ha sido difícil y doloroso. Entonces, yo me diría a mí mismo como, sé que esto es lo que quieres, pero prepárate porque se viene rudo. Ok. Yo creo que me diría algo así como un día a la vez. Ok. Porque me cuesta mucho trabajo estar en el presente. Entonces me la vivo con mucha ansiedad pensando en lo que falta.
Ya. O sea, hoy por hoy, ahorita, ya está el 99.9 de la película acabada. O sea, ese 0.01% que falta es hacer el DCP y, digamos, la última masterización de color que se está haciendo en estos momentos. Pero aunque solo falta esa gotita en el océano, estoy nerviosísimo y no duermo porque todo puede salir mal. Eso sí, yo le Y ha diría, salido mal muchas veces, pero siempre encontramos la forma de resolverlo. a Arturo, confía. Y confía en mí. Y la se ríe. Pues eso hice, no me quedó de otra. Sí, pero a regañadientes. De hecho, ya relájate, confía. ¿Cuál ha sido como los golpes más fuertes de realidad que les ha tocado? O sea, porque mencionas que empezaron con mucha ingenuidad, ¿no? Y luego pues ya la ingenuidad se fue quedando atrás, pero ¿cuál fue uno de los golpes tal vez en el que tuvieron que dar un salto así gigante de fe y de madurez al mismo tiempo por lo que se estaban enfrentando? Yo creo que es el financiamiento, ha El sido dinero. dificilísimo. Porque en el momento, o sea, empezó siendo un especial para Warner, 100% para Warner. Pero en un punto nos dimos cuenta de que no era el mejor formato para esta historia, Mm, que merecía ser un largometraje, porque el especial era de 30 minutos. ok. Entonces dijimos, ok, creo que no da, creo que tiene que ser más grande, aprovechemos que sea un largo. Y Warner, la verdad, fueron súper buena onda, y luego nos dijeron, ok, sí, pero nosotros ya no podemos invertir más. Ok. Entonces hagamos coproducción. Nosotros nos quedamos con el porcentaje que invertimos y ustedes consigan el resto. Entonces nosotros siempre habíamos creído que si se hacía largometraje y ya había dinero inicial invertido y todo, iba a ser más fácil encontrar ese presupuesto faltante. Porque ya tienes algo que enseñar, ¿no? Sí. Exacto. Entonces dijimos, ok, el presupuesto que nos da Warner nos alcanza para sobrevivir estos meses. Ok, tenemos X cantidad de meses para encontrar el dinero para acabar la película. Ok, está bueno, vamos. Diario, buscando de todas las formas posibles en Estados Unidos, México, así, pero desesperados. Afortunadamente encontramos alianzas, como con diferentes estudios increíbles que pudieron hacer partes de la película a cambio de porcentaje. Mm, Por ejemplo, que el sonido, parte de la música, parte de la postproducción, por decir algunos. ujú. Pero en realidad nunca encontramos un solo peso más de inversión. Entonces, cada día que despertábamos en la mañana, era como, ok, hoy tenemos que salir a conseguir el dinero, hoy tenemos que salir a conseguir el dinero. Y sí, a la par, escribir guión, checar que estuvieran quedando bien las tomas, Roy esculpiendo marionetas, o sea, pero a la par nunca dejamos de buscar el dinero, Mm. pero nunca lo encontramos. O sea, esta película es lo más indie que se puedan imaginar y por mucho los dueños mayoritarios de la película somos Roy y yo, porque tuvimos que invertir no solo lo que teníamos como de ganancias de otros proyectos, sino todo lo que habíamos ganado en la vida hasta este punto, hipotecas y préstamos. O sea, es todo lo que tenemos. O sea, si la película es un fracaso en taquilla, o sea, nos vamos a quedar, hasta vamos a tener que dar nuestras chamarras. O sea, a ese extremo. O sea, los lentes de Roy va a llegar un bancario Como el que lo va a Mary romper. Poppins. Sí, Con el sombrero así. sí, y a mí me va a dar una patada en la panzota. Así, o sea, a ese punto estamos. Eso ha sido lo más difícil. ¿Y cuál era como la resistencia tan grande del financiamiento? Es decir, que llegaran con diferentes personas y dijeran, no, ¿por qué? O sea, ¿qué les generaba como...? Pues es que es la primera película stop motion de México. El primer largometraje. Entonces, no es fácil que confíe en nadie. Sí, es nuestra primera película y la primera película stop motion. O sea, de por sí es difícil conseguir dinero para una ópera prima. Claro. Y ahora queriendo hacer una stop motion tan compleja, porque aunque es indie, no se ve indie. Es muy compleja. La han comparado con producciones grandes de Hollywood. Entonces, que costaron 10 veces 10 más. 10 veces más. Entonces, 15 veces más. siempre nos hemos encontrado que la mayoría, hay una incredulidad de que estos proyectos se pueden hacer en México. Y le pasó a Del Toro. O sea, Del Toro, y lo hemos platicado mucho con él, al hacer fantasía, hacer algo diferente, tampoco encontró aquí apoyo en sus inicios, se tuvo que ir. Ujú. Entonces, ha sido muy difícil, pero ya acabando esta, esperamos que se empiecen a abrir las puertas para nosotros y para también otros estudios que hagan animación, stop motion, 2D, 3D. Mm. Todo suma, todo ayuda. Bueno, un poquito antes de saltar también a lo del Toro, que sé que ha sido un muy gran aliado para ustedes.
y ya contestaste que Roy te obligó, pero en esos momentos como de día, o sea, mes 5, año 2, no nos están financiando, el proyecto sigue avanzando, pero tenemos a todo este equipo que tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar materiales, tenemos que pagar todo. Me imagino de haber algún así un flachazo por su cabeza en algún punto de mejor no. O sea, de que, como dice Arturo Elías Ayude, ni un peso más le metas a ese proyecto. Para ustedes, ¿qué fue un sí? O sea, no importa. Cueste lo que cueste, lo vamos a acabar. ¿Qué les provocaba como a nivel interno el decir no me voy a dar por vencido? Para mí solo fue Roy. Tal cual, sí. Porque yo sí quería Tirar la toalla. detener la película. Es más, yo ya me estaba preparando y hice en mi mente como 10 planes de qué pasaría si se frena la película. Y decía, pues, chance ponerla en pausa unos años, chance buscar dinero, Híjole, chance ya sé. conseguir... O sea, yo, entre las 10 opciones que pensé, ni una opción era continuar con la película. Sí. Pero Roy no me dejó de otra. ¿Sabías que eras tan persuasivo tú? Sí. Sí te conoces persuasivo desde chiquito, sabes Sí. que eres. Okay. Sí, sí, sí. Pues, Sí. Siempre lo he sabido. Ujú. Y yo pues me daba terror. Para mí esto es mi vida. O sea, pensar no dedicarme al stop motion. O sea, es lo que hago, es lo único que sé. Mi relación con mi esposa Ana, que es directora de arte, se basa en trabajar. O sea, mis mejores amigos están aquí en el estudio. Pensar dedicarme, o sea, sabía que si frenábamos se acababa Cinema Fantasma. O sea, sabía que no había forma de dar el siguiente paso si no acabábamos ya nuestra primer película. O sea, yo tenía 27 años, estornudé y tengo 35. Ujú. O sea, así se sintió esto, Ujú. de dedicarle. Entonces, de pronto, no acabar para mí era... No era una opción. No era una opción porque me tendría que dedicar a otra cosa. Y decía, ¿y a qué me voy a dedicar? O sea, ¿dónde voy a pedir trabajo? Voy a odiar mi vida. Voy a odiarme a mí mismo. Entonces, mucho miedo, muchísimo miedo era lo que a mí me hacía ser ese motor que movía a todos para que siguieran adelante. Y fue muy difícil. Ha sido un proceso muy doloroso, pero a la vez muy gratificante. O sea, el decir esos momentos. Yo también muchas veces me caí, y Arturo me levantaba a mí. Siempre dice que solo es, ¿Cuándo? no, es bilateral. Muchas veces. Y apoyarme en mis papás, apoyarme en mis amigos, en Ana. Era lo único, pero si no se hacía, ¿quién lo iba a hacer? O sea, iba a ser otro proyecto más que no se acababa en la historia del cine mexicano. Y de esos hay muchos. Y lastiman mucho a toda la industria. O sea, no solo a nosotros, sino a los que siguen. Ya ven, hasta ellos lo intentaron y no pudieron. Yo como le iba a decir éramos maestros de universidades, ¿cómo le iba a decir a mis alumnos? No pude. No, entonces fue Wow. pensar en el ideal, en el sueño. Es una película que yo siento que le hace bien a la sociedad, bien al mundo. Habla sobre no rendirte justamente. Y entonces Frankelda, la aventura que vive Frankelda es la aventura que hemos vivido Arturo y yo. Tal cual. Tal cual. Y como líderes han tenido que aprender muchas cosas, ¿no? O sea, al final es un equipo muy grande y pues son seres humanos comunes, o sea, como todos que sienten desesperación, ansiedad, tristeza, frustración, felicidad, optimismo. También que han aprendido en este largo proceso sobre ser líderes. O sea, si hay gente que está justo buscando ser el líder de un proyecto o en otro tipo de empresas que no tenga que ser solo de cine, ¿qué consejos les podrían dar a estas personas para mantener entusiasmado al equipo y en el barco con ustedes? Porque ahora sí que si se bajan del barco, pues ya no queda nada, ¿no? Creo que acabas de dar en el blanco. Ya platicando esto con Del Toro, porque hablamos mucho del tema, creo que lo que hay que hacer desde el día 1 es no convencer a nadie. Porque si alguien no quiere hacerlo, no debe estar. Es muy sencillo. O sea, es al revés. Wow. Tienes que encontrar a las personas que sí quieran estar. Porque digamos que hay personas o sea, todo el tiempo en las convenciones de animación, de cómics, en los eventos de cine, todo el mundo nos dice, ay, yo quiero hacer esto, pues yo quiero hacer. Claro. Pero lo que se imaginan es estar ahí en el set ya con las marionetas, las luces. Pero ese es el 1% de hacer stop Lo que motion. el yeso. Exacto. Hazlo. Ten un plumón y un Claro. papel y haz el guión.
dibuja los personajes. Entonces, en realidad, creo que si alguien está en el proyecto por la novedad de hacer stop motion y por lo divertido y por lo que saldría en un making of, pues chance a los 2 meses ya pierde todo el interés. Si alguien está solo por el dinero, pues bueno, o sea, hacer cine en México, todos lo sabemos, es súper inestable. Hasta cuando alguien te va a pagar, puede tardarse 2 o 3 meses en pagar. O sea, estás esperando un pago y estás desesperado todo el tiempo así, refresheando tu correo para ver si ya te llegó la comprobación del depósito. Entonces, tampoco sirve. O sea, los únicos que pueden estar en este tipo de proyectos son personas que en serio esto sea lo que les encante y que lo quieran hacer y que se alinee a su propósito de vida. Porque justamente creo que hemos cometido el error de intentar convencer a personas de estar en este tipo de producciones y no sale bien. Creo que tiene que ser gente que 100% quiera estar y hasta nosotros mismos tenemos que descifrar si 100% queremos estar y nuestra respuesta es sí. Pero el stop motion tiene muy pocos procesos gratificantes. O sea, en realidad es mucho trabajo encerrado, muchas horas, mucho detalle, mucho perfeccionismo. Las cosas se tienen que rehacer y rehacer y rehacer. Steven Spielberg es famoso porque dice, bueno, no es famoso por esto, pero es famosa una frase que dice, hay una frase con la que me alineo mucho que dice, lo más difícil de dirigir es salir del coche en la mañana cuando llegas al estudio. Y creo que eso es lo mismo, o sea, hay días que pararte, bañarte, manejar y llegar, o sea, es prácticamente imposible porque hay tanto que hacer cada día que simplemente tienes que lidiar con que te vas a ir a dormir sin haber logrado todo y vas a sentir toda la noche que eres un fracaso. Pero aún así lo tienes que hacer, aún así tienes que intentarlo, porque si no, no sale. Qué fuerte, Sí. qué lindo. Pero está padre la filosofía, es como si te tengo que convencer de que estés, no quiero que estés. Exacto. Creo que eso es lo que ahora haremos ahora en adelante, justamente. Sí. Porque también es muy bonito, o sea, estos procesos que son difíciles, si estás con personas adecuadas. Porque si no te están jalando hacia abajo también, Sí, pero, o sea, yo mis mejores recuerdos es pintando con Ana, platicando con Jorge, con Samir, no sé, o sea, también puede ser muy bonito. Es difícil, si todos saben que es muy difícil y que todos vamos a tener que poner mucho de nosotros, es muy bonito los procesos. ¿no? Claro. Pero agridulce a veces, ¿no? También como todo el recorrido. Oye, Rey, ya habíamos tenido un episodio hablando de cine, pero este está más pro. Este ya son una transformación también. Pero me encantaría para la gente que los está conociendo por primera vez que hablen de esa cercanía que han tenido con Guillermo del Toro, quien de cierta manera está apadrinando este proyecto, no solamente con les doy la bendición, que bueno que os va bien, sino genuinamente se está involucrando Mucho. en varios procesos de la película. Me encantaría que contaran, si quieren, brevemente, la primera interacción que tuviste con él fue en una alfombra de Titanes del Pacífico, o yo Sí, estoy inventando. sí, Ajá, sí, le sí. diste algo de revoltoso, Sí, ¿verdad? exacto. ¿Cómo llevó eso a decirle, oye, Guillermo del Toro, te queremos presentar este proyecto, a que él genuinamente formara parte justo de ese barco y los esté todavía acompañando hasta pues el estreno de la película? Sí, es un largo camino. Con Del Toro, mi contacto con él fue hace mucho tiempo. Cuando iba a dirigir el Hobbit, dio un mail en una entrevista para fans y le escribí como fan diciéndole, te admiro, hago efectos especiales. Yo tenía como 12 años. No, un poquito más grande tal vez, pero y me contestó, ¿no? Y entonces desde entonces pues, estaba fascinado. Luego ya entramos a la universidad y ya estábamos arrancando con nuestro corto Revoltoso. O sea, Revoltoso empezó cuando yo todavía seguía en la universidad. Arturo acababa de salir y se estrenó justamente Pacific Rim. Y entonces vino a la alfombra roja. Entonces le pedían alfombra, digo, le pedían autógrafos. Entonces, en lugar de yo pedirle algo, le di un artwork de Revoltoso y le imprimí el mail que me había contestado. Ah. Y me dijo, está poca madre tu arte. Y, ay, sí, me acuerdo de ti, te escribí, me gustó lo que me enviaste y demás. Y pues ya. Luego hicimos para ese corto una campaña en Kickstarter porque tampoco teníamos fondos y nos estaba yendo muy mal. Y dijimos, pues, ¿qué hacemos? ¿Se la enviamos o no? Pues sí, vas. Entonces le envié un mail y se volvió a acordar y desde entonces nos dio una quote que nos ayudó y nos dio un poco de dinero a través de Kickstarter, le pudimos acabar el corto
Y desde entonces, desde Revoltoso, ha sido nuestro mentor y nuestro amigo. Siempre ha estado allí, les digo, es como Gandalf, o sea, aparece de repente, te avienta tu propia aventura, pero él se va a hacer sus cosas, ¿no? A sus propios caminos. Y ya recientemente, ya con Frankelda, hemos tenido diferentes interacciones con él. 2 veces lo vimos en el Festival de Annecy. Nos invitó a desayunar una vez y luego a cenar. Horas platicando con él de cómo íbamos y todo. Y por ahí nos pasó a sus agentes de venta para que nos ayudaran a vender la película, dándonos muchos consejos, ánimo. Y ahora que acabamos la película, no teníamos idea de la distribución. ¿Y ahora Entonces, cómo la muevo? ¿qué hacemos? Y traíamos pues toda esta deudota que tenemos, ¿no? Por hacer la película. Entonces fue como escribirle, Guillermo. Llegamos con él con 2 cosas, con la película acabada, que es la primera película stop motion de México, y con un problemón de financiero. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso fue a inicios de este año, y desde entonces nos ha marcado diario. O sea, vio la película, le encantó, le fascinó. Gracias a él es que también logramos ya cerrar el deal con Cinépolis, con la distribución. O sea, él nos ayudó hablando con Alejandro Ramírez en Cannes para cerrar ayudarnos, ayúdales a estos chicos, está muy padre lo que están haciendo, y nos ha guiado paso por paso desde entonces, nos marca diario para ver cómo estamos, no solo como en cuestiones de cine, sino él es una gran persona, nos pregunta cómo estamos, nos da ánimos, nos dice, van a salir de esta. Wow. Un día hasta pidió hablar con mi papá para tranquilizarlo, porque dice, ¿cómo está tu papá? ¿Está nervioso? Roy, sí, está nervioso. Jefe, cada peso que haya puesto en estos muchachos es como haber invertido en Apple en sus inicios. Usted tranquilo. Qué lindo. Sí, y luego nos invitó a Londres, grabó la música de Frankenstein y nos invitó a ir con Londres para ver cómo grababa la música. Con Desplat. Con Wow. Desplat vimos fascinante y aprendimos muchísimo de cine. Luego nos invitó a Canadá para la mezcla sonora. Ahí también estuvimos platicando mucho con su editor Evan Schiff. Y ya platicando con él, nos dijo, es que ¿saben qué? Si bueno, nosotros le comentamos, este corte que se ha visto en festivales, que estuvo en Guadalajara, en Annecy, en Fantasia, nos gusta, pero nos quedamos con el gusanito de que quisiéramos hacerles unos cambios y nos dimos cuenta que unas partes no fluían tanto, quisiéramos hacerlo, pero le dijimos, ya es muy tarde, ¿no? Y dijo, no es muy tarde, háganlo, tienen de aquí hasta que se estrene en cines. Wow. Si pueden, háganlo. Entonces, algo fascinante fue verlo, o sea, ya con la película acabada, a partir de la grabación de orquesta con Alexander Desplat, él cambiando la edición de la película porque quizás un cue musical le gustó mucho, entonces quiere prolongar una toma para que suene ahí, no sé, un estribillo. Entonces, también luego en la sesión de audio, ya en la mezcla, seguía editando tomas y seguía diciendo, no, cambia esta por esta, no, esta quítale 10 segundos. Y Roy y yo siempre habíamos intuido que eso se podía hacer en el cine, pero todo mundo siempre nos ha dicho que no. Nos regañaba. Que cierras el corte y ya no le mueves nada. Pero Roy y yo somos como de una naturaleza de siempre estar haciendo cambios. Claro. Entonces el momento en el que él como que simbólicamente nos da permiso de seguir moviendo la película, vámonos con todo y le cambiamos muchísimo. Y él nos ayudó, o sea, él nos dijo, envíenme todos los dailies porque le quitamos 15 minutos y le agregamos 5. Entonces esos 5 nuevos que agregamos, nos dijo, mándenme los dailies. Y poníamos desde el movimiento de cámara, el bloqueo de cómo se iba a hacer. Decía, les aconsejo que también hagan este movimiento y así. Habló con nuestros animadores. Entonces ha sido padrísimo porque nos ha guiado en este último corte. De hecho, el apodo de este corte, si ves los archivos, es The Godfather's Cut. Así le llamamos porque nos está ayudando él. Y pues bueno, él está muy atento a ver cómo nos va. Y él dice, van a ver que van a salir de esta, muchachos. Van a ver que van a salir de esta. Y en Canadá, me acuerdo, nos dio ride. Y se abrió muchísimo con nosotros. Y nosotros así con lágrimas en los ojos. Nos dijo, es que ustedes están haciendo historia. Son el primer largometraje stop motion. Van a ayudar mucho, están haciendo historia. Dijimos, es que no lo vemos, no nos sentimos así. Nos sentimos como los fracasados más grandes.
y nos dice, qué bueno, cabrón. Qué bueno que se sienten así porque quiere decir que tienen los pies sobre la tierra. Pero van a ver que van a salir de esta y van a ver que lo van a lograr. Y dice, digo, solo porque tú nos lo dices, Guillermo, porque no nos sentimos así. Y nos dijo, pues aférrense a mí. Si solo se pueden aferrar a mí, háganlo, pero van a salir. Y eso es lo que hemos hecho y por eso hemos logrado llegar hasta este punto donde ya se va a estrenar la película. Qué lindo. ¿Cuál es el personaje favorito de Guillermo del Toro de Soy Franquela? Pues nos pidió si le dábamos la marioneta de Erneval. Entonces, ¿Sí? supongo que sí, Arneval. Que todo el mundo está crochado con Erneval. Vi la película con Fer y me dice, estoy sintiendo cosas por un monstruo mitológico búho. Es interesante, pero es que es muy guapo. Qué bueno. Sí, O sí sea, lo es. y yo sé que no soy la única que lo piensa, entonces... Y Frankel, el diseño es hermoso. Me voy a rezar un poquito al diseño de Frankelda, pero es que pareciera que siempre hubiera existido, ¿saben? Como que, Sí. como algo que ya conocías, y no en el sentido de que se parece a otra cosa, no, sino como que provoca una familiaridad y un cariño muy peculiar este personaje. Es una mezcla un poquito de, bueno, comentaban como de Mary Shelley, ¿no? O sea, esta Sí. autora de Frankenstein. Pero ¿cuáles son como que las características específicas que para ustedes hacen que sea tan icónica el personaje femenino? Sí, o sea, a mí me pasa lo mismo, como que siento que está viva, como Ajá. que siento que hasta podría conversar con ella. Es un personaje que adoro, bueno, los dos, muchos del crew la amamos. Em, digamos que la idea fue, ¿qué pasaría si tuviéramos esta fantasma victoriana, una especie de Mary Shelley mexicana, a la vez con un poquito con el cabello más cercano a la novia de Frankenstein? Mm, Y algo que tiene Franquela, que creo que la hace muy única, es que es ultra expresiva. justo. Desde todas las piezas que tiene animables, o sea, se le reemplazan las cejas, las bocas, por ejemplo, los animadores hacen maravillas con los ojos, muchas tomas tienen así lagrimitas que se le acumulan, pero que Ujú. luego no caen. Entonces, hasta el pelo, como responde a la gravedad de que ella siempre está flotando, se convirtió en una marioneta ultra expresiva y como que a Roy y a mí nos encanta el drama, nos encantan las emociones, nos encanta que los personajes se griten, lloren, sufran. O sea, nuestros personajes nunca son cool, nunca. Son personajes que se exponen, que dan cringe a veces porque se atreven a decir lo que piensan o a que sean vistos intentándolo y fracasando. Entonces, como que siento que eso es muy liberador tener una protagónica femenina así. Siento que no lo veo mucho ya en el cine animado para niños. Siento que eso es algo que se ha perdido porque siento que hoy en día cuando en cine animado vemos a mujeres protagonistas, Ujú. siento que siempre son cool. Mm. Siento que siempre lo logran. Siento que dudan poco. Siento que todos los que dudan son los que están alrededor de ellas. Pero tener a Franquela, que a pesar de que tiene como una motivación muy clara y un ideal muy claro, todo el tiempo está dudando, sufriendo y sintiéndose mal. Y eso creo que es muy fascinante ver en pantalla. Y que le decía a Rollo también que es muy lindo que Frankelda sea un personaje, como dices tú, ¿no? O sea, que puede llegar incluso a incomodar por lo expresiva que, o sea, es muy extraño ver a un personaje tanto femenino live action y más en animación que se queje, que se enoja, o sea, pero que se enoje en serio, o sea, de que estoy enojada contigo, o sea, que no es como, ay, me enojé. Y me Ajá. voy a ir a mis alcobas a sufrir, no es como, ah, o sea, como que Sí. grite y que se exprese. Entonces, justo en esa creación del personaje y que se dan cuenta de que casi no hay personajes femeninos así, porque buscan hacerla como tan expresiva a Frankelda. Digo, para mí es un gran acierto, ¿no? Tener un personaje Gracias. así. Yo creo que fue muy natural que fuera su personalidad, porque en verdad que Frankelda es terapéutica. O sea, yo creo que ese enojo, esa frustración, es la frustración de muchos que estamos en el equipo y nos ha ayudado ella a como a sacarlo. Muy importante también mencionar a Mireia Mendoza, que es la Increíble. actriz de voz, Increíble. que también es productora de toda la parte de audio de la película. Y ella es una excelente actriz. O sea, es cantante, actriz de voz, pero más allá de la actriz de voz, solo diría actriz. O sea, es buenísima. Entonces, y ella siente mucho.
Entonces, para ella también ha conectado con fibras personales que nos ha platicado. Y creo que Frankelda nos representa a muchos. De hecho, ese es el título de la película, Soy Frankelda. Porque Arturo y yo somos Frankelda, creo que Mireia también sí soy Frankelda, y esperamos que quien la vea al final de la película diga también soy Frankelda, ¿no? Es como un statement. Y mencionaste algo bien importante que es el doblaje. ¡Wow! O sea, de verdad es impresionante las voces que tienen cada personaje, el volumen, la complejidad, en la música también, que es algo que, digo, sé que no tenemos tanto tiempo, pero podemos tocar brevemente. Cuidaron muchísimo el doblaje y eso se nota. ¿Qué buscaban? Más allá de qué querían, en qué no querían caer. ¿Cuáles eran las cosas que querían evitar al momento de que los personajes cobraran vida a través de la voz? Creo que mucho está en el casting. Creo que fueron las personas indicadas. O sea, Luis Leonardo Suárez, que es Procuste, es impresionante. Es Arturo Mercado Jr., que es la realeza del doblaje en México. Es Erneval. Para los personajes secundarios tenemos actores increíbles como Beto Castillo, Gaby Cárdenas, Carlos II, Sergio Carranza, Magda Giner, por ejemplo, Anaí Alue. Casteamos a nuestra tía, la gran cantante Lourdes Ambrís, para las partes cantadas de La Sirena, y ella desgraciadamente acaba de fallecer, entonces ya no pudo ver la película acabada, pero su voz está ahí para siempre y para generaciones, para ser disfrutada. Y algo interesante es que no es un doblaje, o sea, ellos no están doblando a un personaje que habla inglés, ellos son los originales, y no siempre les toca, o sea, siempre a los actores de doblaje les toca doblar, los hacen suyos y todo, pero doblan algo que está hecho, pero aquí darles la libertad de ellos ser los que construyan a un personaje fue divertidísimo y muy gratificante esas sesiones de audio con ellos. Era como jugar Dungeons and Dragons, porque es contarles la historia y se lo van imaginando y lo van interpretando y tienen una habilidad tan especial de poder actuar sin necesidad de moverse, que no siempre que es algo muy específico de los actores de voz. Pueden evocar llanto, pueden sacar, sí, porque no pueden hacer ruido en la cabina. Y luego a los actores que no están acostumbrados los metes en una cabina y se sienten un poco flat. Ok. Y con ellos era como ese volumen desde cero, sin tener que moverse. Sí, muy, muy emotivos todas las sesiones. ¿Qué tanto los dejaban improvisar? O sea, porque hay algo que me encanta a mí, también quiero tocar ese apartado, es la parte de México. O sea, que es bien interesante cómo hay muchas producciones que por querer tropicalizar, que es la diferencia, ¿no? Tal vez es hacer el doblaje, tropicalizar, o querer hacer algo muy mexicano, caen en muchos lugares comunes, caen en clichés, caen en palabras como de que... como ¡charros! Sí, como que un mexicano que dices tú es un mexicano reinterpretado desde un ojo externo, ¿no? Desde nosotros. La identidad acá mexicana es bien particular y es preciosa. Además, creo que nunca habíamos visto algo así como lo que van a ver. Pero dos cosas. ¿Qué tanto los dejaban improvisar para decir, ay, vamos a meterle un poquito esta jiribilla como más mexicana, más latina en la actuación de voz? Uno, y luego ya nos pasamos un poquito al diseño, producción tal cual de los espacios sumamente mexicanos. Pero primero lo de la voz. Yo creo que siempre hubo espacio para improvisar, pero no en el sentido de meter el chiste. Como que es algo que Arturo y yo nos concentramos que no pasara, de cómo meter chistes para vender o para eso. Más bien la improvisación fue más parecida a la construcción de un personaje en una obra de teatro. De ellos encontrando al personaje, entendiendo. Y Mireia muchas veces que yo siento que como Frankelda diría esto, o voy a decir esta entonación porque Frankelda se está acordando de su mamá. Y más como por ahí. Y lo mexicano en general de toda la película, como dices, es un término que Mireia siempre utiliza, es no hacemos el Mexican Curious, ¿no? Que es la visión, como dices, de cómo debería ser lo mexicano. Lo mexicano es que los que lo hacemos somos mexicanos. Las interacciones de los personajes son muy latinas porque son expresivas, emotivas, no necesariamente porque meten las frases ya prefabricadas que dicen, eso es lo mexicano. Y lo mismo se ve en el diseño de producción, como dices, ¿no? O sea, queríamos, una parte de la historia pasa en México y está anclada a mitad del siglo XIX en Real del Monte. Entonces salen calles que sí existen, mucho pasa en el Panteón Inglés que sí existe. Y eso nos ayuda a aterrizarlo. Y luego en el mundo fantasioso de los sustos es cómo llevamos lo mexicano a la fantasía, porque queríamos hacer un nuevo imaginario
de lo mexicano, pero fantástico. Ujú. Entonces, ¿por qué no podemos tener nuestro propio Señor de los Anillos, no? Claro. Entonces sale una sirena que es ajolote, Don Coco, que es el líder de los conspiradores, es más como un Porfirio Díaz, porque es como el positivismo de los sustos que detesta las nuevas tradiciones de los sustos que se creen humanos y andan por allí. Entonces tiene sus bigotes de Porfirio Díaz. Salen brujas que en lugar de ser como europeas con sombrero, como Wicked, Ujú. aunque nos encantan, son más como nahuales o son más de hierbas y un sapo, una gallina y un Increíble. conejo. Entonces fue cómo darle la vuelta para llevarlo mexicano sin caer en estos clichés y que más bien sea una representación, aunque sea fantasía. La fantasía te ayuda a mostrar la realidad siempre. Es más fácil entender la realidad a través de la fantasía. Y ese contexto de crueldad que a veces pasa en Latinoamérica y en México, de meternos el pie, de no querer salir adelante, es muy de aquí. Ujú. Eso es lo que está reflejado en la película. Entonces es más la relación de los personajes. Incluso las tías, ¿no? Como tratan a Frankelda, que es como, es hostil, pues es un trato como Claro. hostil y que te ves reflejado en eso porque lo has experimentado de una u otra manera, ¿no? Que la gente va a conectar así también con los personajes, pero yéndonos afuera, internacionalmente, porque han presentado la película en diferentes países del mundo, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención a los extranjeros de Soy Frankelda? Creo que algo que nos preguntan muchísimo pasó en Francia, ha pasado en Estados Unidos. em, Muchos nos preguntan que si sí existió Frankelda, si sí es una autora en la que nos basamos. Wow. Nos han preguntado mucho si el Topus Terrentus es como de la tradición mexicana. Nos han preguntado mucho si la figura de Erneval existe en el folclore mexicano. O sea, como que... Y lo cual es muy bueno porque chance... Pero podría ser, ¿no? Podría Pues ser, digo, si sí, pienso que el desfile de Día de Muertos de James Bond no existía, ¿por qué no estos personajes se pueden volver parte del folclore también de ojalá. nuestra cultura? Podría Ojalá. ser Nos de aquí en encantaría. adelante. Nos encantaría. Ajá. Y creo que Frankelda, si le va bien en cines, puede Cuando quedarse le para vaya rato. bien, Ojalá. Cuando cuando le le vaya vaya bien. bien. Estamos preparados para todos los escenarios, pero ¿Cuál es el mejor escenario? Es el que vamos a decretar. moderadamente bueno. Nah. No, no es No, el cierto. mejor, los Óscares. El mejor escenario es, pues bueno, llegar hasta los Óscares sería brutal. Es largo el camino y difícil, y ojalá que pase. Pero yo siento que hay ejemplos de películas de animación que la han roto específicamente en México. O sea, Memorias del Caracol, Ujú. Flow, Robot Dreams, hasta los Looney Tunes les fue, pero de maravilla en taquilla en México. Entonces, para nosotros lograr algo parecido a eso sería un sueño, ¿no? Porque entonces podríamos hacer más. O sea, podríamos hacer Claro. segunda parte, podríamos hacer otros proyectos. Y creo que si demostramos a productores, inversionistas, distribuidores, patrocinadores, que proyectos mexicanos, o sea, hechos en México para mexicanos, rompen la taquilla como también lo hacen producciones de Estados Unidos, Ujú. abrirá las puertas a que busquen más proyectos de animación y se puedan hacer más proyectos grandes y arriesgados como este. ¿Les da miedo ustedes alguna vez convertirse en, ay, se me olvidó el nombre otra vez, la araña gigante? Procustes. Procustes, que es difícil luego de acordarse, Procustes. ¿Les da miedo convertirse en Procustes cuando oyen generaciones más jóvenes? No, bueno, en chance somos un poco así con el TikTok o así, cosas que no nos metemos tanto. TikTok. El TikTok. El TikTok. Pero no, para nada. A mí sí, Queremos fíjate, me dio ayudar a... Procustes. ¿Ah, sí? Sí. Sí, o sea, hay una escena muy fuerte de cuando, bueno, tiene que ver con un mueble, ¿no? Ahí, Ajá. un cajón. Ah, ya. Y se me hizo muy fuerte, o sea, como porque empaticé también mucho con el personaje en un punto. O sea, sé que es el antagonista, pero justo ningún personaje es unidimensional y las capas Sí. que tiene Procustes, sientes empatía también por él, ¿no? Decir, pues es que es un boomer. Es un boomer. Procustes es tan, pero tan buen personaje que en un momento se consumió toda la película. Ya parecía más como la película De Soy Procustes. Sí. ajá. Y creo que le tuvimos, creo que los 15 minutos que quitamos eran de él. Porque tiene tanta personalidad. Lo hizo tan, Muchísimo. pero tan bien Luis Leonardo Suárez, Luigi, que es la voz de Procustes, que agarró tanto protagonismo que ya nos interesaba más lo que él estaba haciendo que todo lo de alrededor. Y fue como que quitémosle esta escena a Procustes, quitemos esta otra, Wow. porque
Es magnífico, o sea, sí es un personajazo. Yo creo que la gente quiere ver a Procustes Baby. Junior, Va a chiquito. salir en la segunda Sí se parte. consideró para Ya. esta película, no encontramos cómo, pero No, es sí que estaría qué padre lindo. su Cómo historia. nos encantan esas cosas, ¿no? De que es chiquito. Sí. En bebé. Sí. Que ahorita su competencia, si empezaran la carrera al Oscar, en realidad de animación este año solo es K-Pop Demon Hunters, ¿no? O sea, este es un año muy extraño porque no hay como un ganador obvio, ¿no? No es como, Ujú, como otros como ha años. pasado en otros años. Hemos estado monitoreando cuáles son las que van a llegar y hay opinión muy dividida, así que, pero bueno, aún así ¿Cuáles son? Yo sabemos. solo pienso K-Pop Demon Hunters. Pues Helio, por supuesto. Hay una que se llama Arco, que viene con mucha Esa sí, fuerza. no sé cuál es. Sí, hay muchas que... Es lo padre de este año, que hay muchas Sí. que son como parecidas a nosotros de Ajá. muchos países. O sea, y eso es lo bonito. Lleguemos o no entiendo. lleguemos, yo creo que Flow sí marcó una tendencia de que una película indie Ujú. puede ganar y llegar hasta allá. Y este año hay una gran competencia de películas indies que hemos compartido pantallas o en festivales como en Fantasia, ahora en Sitges, que va a ser, en Annecy. Y pues Animation bueno, is Film. Animation is Film, que también se va a presentar allá. Entonces, pues a ver qué pasa. ¿Creen que si la película hubiera estado financiada por un estudio como en un 100%, se hubieran sentido ustedes limitados en alguna parte creativa? O sea, ¿hay alguna ventaja de pronto al decir, pues sí, es una película 100% o 90, 80% independiente que tal vez pues tiene su cara positiva, es decir, pudimos Sí. hacer lo que queríamos? Hay una cosa que pasa muchísimo en animación y es de terror. Tenemos muchos amigos y conocidos que trabajan en Hollywood, Ujú. que después de 2 o 3 años de estar haciendo la película, el servicio de streaming o la casa productora la cancela. Ay, la torre. Y de un día al otro despiden a todos y ya, se acabó. Y la película, lo que se tenía animado se queda en un ordenador, en la nube. Y En un ya. ordenador. Tampoco sé de tecnología. Deciden cancelarla y Sí. ya nunca vio la luz. Y entonces yo le dije, O sea, eso pasa mucho. Eso no nos podría pasar a nosotros. Pues sí, porque tienen el control total. Bueno, Mira, una ventaja. lo que puedo decirte es que en la película todos los errores y todos los aciertos son nuestros errores y nuestros aciertos. O sea, Mm. todo, hemos aprendido muchísimo. Si salimos bien paradas de esta, yo creo que este año que ha sido particularmente difícil por lo económico, va a ser de los años que más nos formaron en nuestra carrera, porque yo creo que si logramos pasar este bache tan difícil que ha sido para nosotros, para nuestra familia, para nuestros colaboradores, ya vamos a aguantar lo que sea y si llegan estudios más grandes o más presupuesto o así, Ujú. ya lo sabemos hacer. O sea, ya lo sabemos hacer, ya sabemos qué hacer, qué no hacer. Seguiremos cometiendo errores de seguro, pero aprendimos muchísimo de hacer esta película. ¿Creen que sea verdad lo que dicen que en México, en Latinoamérica, somos muy creativos para poder hacer cosas con 3 pesos o con pocos materiales? ¿Ustedes tenían la 100%. prueba fehaciente de eso? Por supuesto. Esa es que la sí. naturaleza del mexicano. Sí. Y es increíble. Resolver. Sí, claro. O sea, hacer que las cosas sí pasen. O sea, no limitarte a lo que en teoría alguien te da permiso a hacer. Genial. Oigan, y ya como última pregunta, ¿creen que ya que sea un éxito, soy Frankelda porque lo va a hacer? Y yo así. Escúchenme una cosa. Yo sí. Escúchenme una cosa. Ustedes tienen que ser parte del éxito de Soy Frankelda. Para que ustedes cuando la vean digan, yo estuve ahí desde que era Monte. Yo apoyé antes de que llegara al Oscar, por favor. ¿Creen que esta película, cuando sea un éxito, va a llenarle el corazón más a Roy y Bono de niños soñando con esto o a Roy y Bono como adultos revolucionando la industria en México? Como niño. En mi caso, como niño, porque ahorita no me imagino en qué circunstancia podría decir, ah, qué bueno. Pero sé que si yo pudiera, o sea, si yo de niño viera lo que estoy haciendo hoy en día, me pondría muy feliz. Pero pensaría como que, ay, qué bueno, es lo normal. O sea, como que simplemente, o sea, yo siempre me imaginé que esto se podía hacer. Hasta de grande fue que me enteré que estaba tan difícil. O sea, yo siempre asumí que toda la vida iba a dirigir películas y más con monstruos y así, ¿no? Coloridos. Pero sí, esto es para mi niño interior. Qué lindo. Yo, aunque es para mi niño interior, yo sí quiero que nos vaya bien porque hoy por hoy estamos muy angustiados
y nerviosos y ya quiero estar un poco más tranquilo. Y sobre todo, pues eso, o sea, yo creo que a mí me da ese pavor no poder seguir haciendo esto. Yo espero que no sea la única que hice en la vida. Tengo muchas ideas, quiero hacer muchas cosas. Arturo también, solo que se lo tengo que estar recordando yo. Tenemos proyectos bien bonitos que están ahí listos para hacerse y quiero hacer más. Pase lo que pase, le gusta al público o no. O sea, yo lo quiero seguir haciendo esto. Yo quiero morirme a los 110 años, ojalá. Ahí sí, animando o escribiendo y que de repente ahí quedé. O sea, quiero trabajar toda la vida. Eso es lo que más quiero hacer. Y regresar como fantasma y seguir haciendo como fantasma. Sí, me encanta. Es muy bello porque al final creo que Frankelda es un personaje que habla desde, podríamos decir como desde un punto de invisibilidad, pero a través como de la imaginación y su creatividad es que toma forma, ¿no? Y impacta la vida de los otros. Y creo que también ustedes han comenzado como, pues igual que en ese proceso de venir de cero apoyo, más que claramente el familiar de los amigos, pero hasta poder llegar a impactar cuando todo se consolide, pues a mucha gente a nivel personal y a nivel industria también. Muchas felicidades. Yo sé que va a ser un éxito. Va a ser un éxito y todo el mundo la va a ir a ver al cine. Nada de que se rolen un coso pirata, no. Esta película se ve original, se ve en salas de cine, se apoya. ¿Cómo los pueden seguir en sus redes sociales también para que la gente vea los detrás de escenas, que también es súper interesante, y apoyen y digan sus cuentas? Pues estamos como @cinemafantasma en casi todos lados, Facebook, Instagram, Twitter, no, X, perdón, TikTok. Esa cosa. TikTok. Sí, tienen TikTok, ¿no? Además. Sí, vamos a estar subiendo y más. sí les va súper bien, además. Ya tenemos planeado muchas cosas para Creo que es estar buena idea. Sí, Sí. para que lleguen a muchas audiencias y Sí. a jóvenes también, que la película creo que para audiencia teen, Yo fabuloso, siento que sí. fabuloso. Y algo importante es que Arturo y yo hicimos esta película para que se viera en la pantalla grande. Sí, Siempre pensamos que tenía que salir en cines. No sabíamos si lo íbamos a lograr o no, pero el hecho de ahorita salir con Cinépolis Distribución, sale forma masiva, 500 pantallas, comerciales, van a salir vasos de me Frankelda. encanta. En Gongcha va a haber la bebida de Frankelda especial de octubre. Va a haber camiones de Carreiro con imágenes de Frankelda por todos lados. Va a haber espectaculares en Periférico. O sea, viene de forma masiva y grande porque se logró. Entonces estamos muy orgullosos y felices, agradecidos. Pero sí necesitamos ayuda de todo el público, que nos ayuden a ver la película en cines cuando salga el 23 de octubre. Es crucial ese fin de semana para que pueda seguir más y que podamos seguir haciendo este tipo de animación. Genial, pues muchas felicidades. Vayan a seguir los cinéfilos en sus redes sociales. Una vez más, gracias por el tiempo, por darnos este tour maravilloso. Yo siempre me impresiono, nunca me paro de impresionar de todo lo que han hecho y sé que seguirán haciendo. Y pues muchas gracias a Rafa Rosales en la producción. Miren qué belleza. También a Aileen y a Fer, presentes del equipo Hablando de Cine, diagonal fuera de foco. Y tal vez algún día podemos soñar en nosotros tener nuestra marioneta. Estaría lindo eso. Eso estaría muy bien. Sí, les paso un billete. No. Hay un cameo vendiendo en el mercado. No, sí, para papayas. la segunda parte. Sí, de claro. que ahí estoy yo. Sí. Estaría lindo, estaría tierno. Luego entrevistas Yo compro mi material. a Frankelda en forma de marioneta. Sí. Estaría padre hacer Sería eso. muy lindo. Sí. Me encanta. Cinéfilos, muchas gracias. Vayan a seguirlos. Recuerden ir al cine el 23 de octubre, que se estrena esta película Soy Frankelda. Es para toda la familia. Pueden ir con sus sobrinos, con sus hijos, con sus primitos. Pueden ir con sus abuelos. Pueden ir solos, con su pareja, con sus amigos. Para toda la familia, absolutamente. 23 de octubre en Cinépolis. Y en todos lados. Y en Todos todos lados. los cines. En todos los Cineteca, Cinemex. Cineteca, Cinemex. Va a estar. Va a estar. Usted se va a enterar Sí. desde este momento. Vayan a verla, dejen sus comentarios, sus opiniones. Y pues nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.